Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer unas galletas de naranja y canela decoradas como arbolito de Navidad. Sé que a muchísimos de vosotros os encanta hornear galletas de Navidad tanto como a mí. Y por eso hoy os traigo unas galletas de naranja y canela, unos sabores básicos para postres navideños. En este vídeo os mostraré cómo decorar estas galletas en forma de arbolito de Navidad con glasa real o royal icing. Y que no cunde el pánico, porque en este vídeo también os mostraré cómo hacer la receta de la glasa real. Y además os enseñaré cómo la preparo yo para que la misma glasa me sirva tanto para delineado como para el relleno. Ya veréis que así la decoración es mucho más rápida y fácil de hacer. Así que si quieres saber cómo hacer estas galletas, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la masa de las galletas necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, un huevo, una pizca de sal, y en este caso le voy a dar sabor y aroma a nuestras galletas con canela molida o en polvo y ralladura de naranja. Si queréis podéis darle sabor con otros ingredientes como por ejemplo ralladura de limón o esencia de vainilla. Empezamos pasando por un colador la harina de trigo y la canela en polvo. Damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto. Añadimos la pizca de sal y removemos para repartirla por toda la harina. Hecho esto, lo reservamos para más adelante. Ahora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora y le añadimos el azúcar glass tamizándolo con un colador. Este sencillo paso es muy importante para que el azúcar quede bien repartido y que no queden grumitos en la mezcla. Añadimos también la ralladura de naranja y batimos unos segundos a velocidad baja para que el azúcar no salga volando. Subimos a velocidad media y batimos durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos batimos un poquito el huevo antes de añadirlo, así se mezclará mucho más rápido con el resto de ingredientes. Seguimos batiendo un minuto más o hasta que el huevo esté perfectamente integrado. Una vez listo comprobamos que tenemos una mezcla cremosa y homogénea y que no se han quedado ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Si es así, ponemos la batidora a la velocidad más bajita que podamos y empezamos a agregar la harina a cucharadas. De esta manera la harina se integrará mejor y no quedará apelmazada en la masa. Cuando hayamos añadido toda la harina, batimos un poco más hasta terminar de integrarla por completo. Tampoco debemos batir demasiado la masa, solo lo justo hasta que no veamos restos de harina. De lo contrario, las galletas nos podrían quedar duras. Verificamos que todo está bien mezclado y dividimos la masa en dos partes. Como veis, la masa queda muy manejable y no se queda pegada en las manos, así que está perfecta para trabajar con ella. Ahora ponemos una hoja de papel encerado o de horno. Colocamos la masa encima y la cubrimos con otra hoja de papel encerado. Estiramos la masa poco a poco con un rodillo. Yo le he puesto unos discos en los extremos que me ayudarán a que la masa quede con 6 milímetros de grosor. Pero si no tenéis este tipo de rodillos no pasa nada, porque lo podéis hacer con cualquier otro o incluso con un vaso o una botella. Una vez tengamos la masa bien estirada, la llevamos al congelador durante 15 minutos o a la nevera o refrigerador durante un mínimo de 1 hora. Incluso si queréis la podéis dejar en la nevera hasta el día siguiente. Cuando la masa ya esté bien fría y haya endurecido un poco, la sacamos del congelador y le retiramos el papel encerado de la superficie. Para estas galletas voy a utilizar un cortador en forma de arbolito de Navidad. Lo presionamos sobre la masa y trasladamos el recorte sobre una bandeja de horno que ya he preparado previamente con papel encerado. Dejamos la masa sobre la bandeja y seguimos recortando más galletas. Recordad que esto es solo una idea y que podéis utilizar el cortador que más os guste. Y recordad también que debemos dejar las galletas en la bandeja con una separación suficiente para que cuando crezcan durante el horneado no se toquen entre ellas. Si veis que la masa recortada no sale del cortador sino que se queda en su sitio, igualmente la podéis trasladar con cuidado sobre la bandeja. Pero si veis que la masa está muy blandita, os recomiendo llevarla nuevamente al congelador unos minutos más para que vuelva a endurecer. De lo contrario, la masa se puede romper al intentar trasladarla. Y una cosa muy importante que debéis saber es que la masa que nos ha quedado de los recortes la podemos volver a estirar para recortar más galletas. Así que aprovechadla todo lo que podáis. En total a mí me salieron 34 galletas. Una vez tengamos la bandeja llena, la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso estuvieron listas en 12 minutos, pero recordad que eso depende de cada horno. Por eso lo mejor es estar atentos y sacarlas del horno cuando veamos que los bordes empiezan a dorarse. Recién sacadas del horno, las dejamos reposar en la misma bandeja durante 10 minutos para que enfríen un poco, ya que si intentamos trasladarlas ahora se podrían romper porque aún están blanditas. Pasado este tiempo ya podemos trasladarlas directamente sobre una rejilla para que enfríen por completo. Mientras vamos a hacer la glasa real o royal icing. Y para ello necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, albúmina de huevo en polvo, que si queréis la podéis sustituir por polvo de merengue, agua y colorantes alimentarios rojo, verde y amarillo.
Ponemos toda la albúmina en polvo sobre el azúcar glass y mezclamos bien para repartirla por todo el azúcar. Os cuento que tanto la albúmina como el merengue en polvo lo podéis conseguir en tiendas de repostería, ya sean físicas o por internet. Y os confieso que este ingrediente es la clave para que la glasa quede con buena consistencia y con un acabado brillante al secar. Así que no os recomiendo omitir este ingrediente. También he probado otro tipo de glasa que se hace con claras de huevo en lugar de utilizar albúmina. Pero la verdad es que después de probar esta receta os aseguro que es mucho más fácil y para mi gusto queda mucho mejor. Una vez listo, vertemos el agua y seguimos mezclando. Si veis que la glasa aún está muy densa, podéis ponerle un poquitín más de agua, pero debéis hacerlo de poquito en poquito para no dejarla demasiado líquida. Por ejemplo, podéis probar añadiendo un cuarto de cucharadita de agua. Ya veréis que de un momento a otro todo quedará bien integrado. Para que podamos utilizar la misma glasa tanto para hacer el delineado como para hacer el relleno, la glasa debe quedar un poco fluida, pero con la consistencia suficiente para que al caer las líneas que dibujamos no desaparezcan al instante. Así ya está perfecta para utilizar. Para la decoración que quiero hacer, separo la glasa en 4 partes. Una de ellas es mucho más grande que el resto, ya que será la glasa que teñiré de color verde para pintar los arbolitos. Las tapo con papel film para que no se sequen y empiezo a teñirlas. Como sabéis, me encanta utilizar colorantes en pasta o en gel, ya que son muy concentrados. Y mucho más en este caso, ya que no tengo que añadir tanta cantidad y no va a cambiar la consistencia de mi glasa. En cambio, si utilizáis colorantes líquidos, puede que no consigáis colores tan intensos. Y además, vuestra glasa podría quedar un poco aguada por el exceso de líquido añadido. Ahora que ya lo tengo todo listo, empiezo dibujando las estrellitas del árbol con glasa de color amarillo. Y luego relleno lo que falta con la misma glasa. Con la ayuda de un palillo, termino de darle forma a la estrella y de repartir bien la glasa. Opcionalmente le podemos espolvorear un poquito de colorante en polvo comestible de color dorado con la ayuda de un pincel y la dejamos secar, mientras podemos hacer el resto de estrellitas. Luego con la glasa verde pinto el arbolito, y lo hago igual que antes. Primero creamos el delineado exterior, después con la misma glasa lo relleno y con un palillo la reparto bien. En todas las mangas he puesto la boquilla número 2 de Wilton. Este tamaño de boquilla me parece ideal para delinear y para rellenar con glasa. Ahora que la galleta está cubierta, la agito un poco sobre la mesa para que la glasa quede totalmente lisa antes de que se seque. Una vez se ha secado la glasa verde, hacemos el pie del árbol con la glasa de color rojo. Yo he elegido estos colores porque me parece que combinan muy bien y creo que van genial para la temática de la galleta. Pero recordad que vosotros podéis utilizar los colores que más os gusten. Ahora con la glasa blanca hacemos unas líneas en forma de zigzag. Y un truco para que la línea quede recta es que debemos dejar caer la glasa sin que la boquilla toque la superficie que estamos decorando. Hecho esto, con un poquitín de glasa fijamos unos sprinkles para decorar nuestro arbolito. Esta opción me parece estupenda, ya que podemos utilizar los sprinkles o perlitas que queramos. Así podemos hacer un montón de decoraciones con diferentes colores y estilos de una manera súper fácil sin ser expertos en el tema. Os muestro algunos de los arbolitos que hice. A este de aquí lo he pintado de color rojo. Le hice la estrellita con glasa blanca y al ponerle el colorante en polvo quedó con un tono dorado muy chulo. Y bueno, así de bonitas lucen nuestras galletas por delante. Y por detrás también tienen un color precioso. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Camila ha hecho el pastel imposible de chocoflan y le ha quedado con una pinta buenísima. Génesis ha preparado los muffins de yogur y frutos del bosque, una receta perfecta para disfrutar en cualquier momento. Pau se ha animado a preparar una versión de yogur y fresas de nuestra tarta cebra, sin duda una combinación deliciosa. Angie ha preparado la tarta selva negra, un postre perfecto para eventos y celebraciones, o simplemente para disfrutarlo en buena compañía. Y por último Juliet, que ha preparado la tarta de galletas y mascarpone con un toque de canela. Esta receta me encanta porque es súper fácil y deliciosa. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, cupcakers!